rompa. Dígale gracias, Señor. Gracias por tu dulce amor, por tu misericordia. Cúbrenos en esta mañana. Cúbrenos, Señor. Derrama de tu gracia. Límpianos, perdónanos, borra toda iniquidad, borra toda falta de convicción, de determinación en nosotros. Estamos aquí para adorarte, para bendecirte, para honrar tu nombre, para exaltarte en espíritu y en verdad. Bendito sea el nombre de Cristo. Exaltado seas desde hoy para siempre. Señor, abre nuestro entendimiento esta mañana. Bendice nuestros oídos. Bendice nuestro entendimiento. Abre nuestros ojos para contemplar las maravillas de tu ley. Aleluya. Gloria, gloria al nombre de Cristo. Gloria. Gloria a ti por los que han llegado a tu casa esta mañana. Bendícelos conforme a la muchedumbre de tu grandeza. Gracias por cada corazón, por cada vida, por cada persona. Gloria sea el nombre de Cristo. Hoy te exaltamos por cada milagro, por cada maravilla que has hecho en nuestra vida. Te adoramos de verdad. Qué linda la fotografía, Javier, preciosa, realmente una maravilla de todos los hermanos en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo 6 y el versículo 8 en adelante. Vamos a dar lectura a este trozo, a este contenido hermoso que está allí de la palabra del Señor, que trae un mensaje para nosotros en esta mañana y espero que podamos entenderlo y comprenderlo también dentro de lo que Dios me ha hablado. Desde el versículo 8 en adelante. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8. Dice: tenía el rey de Siria, diga el rey de Siria, guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y en tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, el varón de Dios, ¿verdad? Envió a decir al rey de Israel: mira, que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo, carros, un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, el siervo, el ejército, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Diga conmigo: más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. El siervo, obviamente. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo
y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después le dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Síganme, yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: los mataré, padre mío. Él respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivo con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman, beban y vuelvan a sus señores. Entonces les preparó una gran comida, y cuando hubieron comido, bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas a Siria, de Siria a la tierra de Israel. Que el Señor añada bendición a esta palabra. Amén. Amén. Quiero compartir con ustedes algo bien especial en esta mañana. Y es muy sencillo, simplemente diciendo: cuando Dios está presente, pero yo no lo veo. Cuando Dios está presente y yo no lo veo. Creo que en este tiempo hemos estado todos nosotros viviendo diversas situaciones, ¿verdad? Vemos lo que ocurre en nuestra ciudad, en nuestra región, en nuestro país, en el continente, ¿por qué no decirlo? En el mundo entero. Y a ratos uno pareciera ver que Dios no ve esto, como que está oculto, como que Él está dejando que ocurran las cosas y como que Él no estuviera presente frente a esta tremenda situación que pasa el mundo. Sin embargo, me agrada saber que Dios no ha perdido el control. Diga conmigo: Dios no ha perdido el control. Dios sigue manejando, controlando este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Despierta, ¿no? ¿Verdad? Dios no ha perdido el control. Y yo creo que Él está presente. No lo vemos, pero es verdad que Él escucha mi clamor. ¿Cuánto creen? Amén. Dios oye tu clamor, ¿verdad? Dios escucha la oración de su pueblo. Por eso aquí se nos relata a nosotros la historia del profeta Eliseo. Eliseo, un hombre evidentemente, grandemente usado por Dios. Dios lo usó en milagros de resurrección, de conocimiento, como en este caso. Hizo flotar hierro sobre el agua, un hacha, recuerden ustedes, está poquito antes. Aguas que estaban amargas, Él las endulzó. Envenenadas, Él las purificó. Y en medio de un acto simbólico, Él simplemente echó sal, ¿verdad? Y aquellas aguas fueron sanadas. Y también profirió un milagro tremendo cuando no habría esperanza alguna de tener alimentos. Él profetizó y dijo: mañana a estas horas habrá alimento a un precio ridículo. Y todos se rieron de él. Dijeron: que no sé de dónde pudiera ocurrir un milagro, pasaría esto. Sin embargo, así fue al otro día. Y Dios usó a Eliseo en muchas maneras. Y en este pasaje que acabo de leer, o que acabamos de ver, se nos dice que Dios lo usaba para advertirle también a Israel acerca de tramas que habían en su contra, y cuando iban a salir bandas armadas de Siria. Diga conmigo: bandas armadas. ¿Qué son esas bandas armadas para nosotros en el día de hoy? Ahora el rey de Israel debía cuidarse porque estaban tendiéndole trampas, ¿no? Y él debería entonces tenderle emboscadas a esas bandas armadas que venían como grupos terroristas a hacerle daño, un daño específico
al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el profeta de Dios, que recibía revelación de Dios y sabía cómo moverse y neutralizar las obras del enemigo. Gloria a Dios por eso, ¿no? Amén. Se me ocurre que ahí nosotros tenemos una idea de lo que muchas veces, muy a menudo, nosotros necesitamos en nuestras vidas, de que Dios traiga una revelación a nuestras vidas. Porque Siria y estos ejércitos muchas veces son símbolos de los poderes enemigos, poderes demoníacos que quieren hacer daño a nuestra vida, así como lo hacían con el pueblo de Dios en la Escritura en el Antiguo Testamento. Ellos estaban siempre en guerra en contra del pueblo de Dios. Eran enemigos simbólicos, ¿verdad? De una persecución demoníaca. Así también yo creo nosotros en nuestras vidas estamos continuamente luchando contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes en nuestras vidas. No es que andemos por allí, ojo por favor con esto, no es que andemos por allí viendo demonios hasta en las sopas, ¿no? Como mucha gente hace de repente. Tengo un dolor de cabeza, diablo, qué demonio que me está doliendo la cabeza, me está atacando. Pero hay veces en nuestra vida que sí, de verdad, nos encontramos en una guerra espiritual. Y la Biblia dice que dentro de ello, nosotros debemos ser sobrios, diga conmigo, sobrios y velar, ¿no? Y velar, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces no es broma la cosa, ¿no? Él anda intentando eso y lo está haciendo. Así que eso no lo dijo Billy Graham ni Gigi Ávila, que ya se fue. Lo dice nada menos que Pedro, el apóstol Pedro, ¿verdad? Es cierto, nosotros continuamente estamos en contra de bandas armadas, de luchas armadas que quieren hacer daño en nuestra vida y que están organizando movimientos terroristas para entrar en nuestro matrimonio, para atacar a nuestros hijos, para atacar a nuestras finanzas, para atacar a nuestra salud, para atacar nuestras relaciones humanas, nuestros trabajos, nuestra vivienda, nuestro sueño, nuestro estado emocional, y que quieren de una u otra manera desestabilizar nuestras vidas y hacer estragos en nuestras vidas. Eso hacen las bandas terroristas, ¿verdad? Acabamos de ver algo, o escuchar al menos, en India creo que fue, 30 y tantos muertos, Nigeria, ¿no? Sin asco, ¿verdad? Un par de tipos ahí matando gente. Esos son los estragos que quieren hacer estas bandas armadas y que el enemigo está. Lo que hoy te estoy invitando es ver lo que no ves con tus ojos naturales, pero saber que Dios en su infinita misericordia nos tiene siempre resguardados. Eso es lo sobresaliente de esta palabra. El mundo está lleno, amados, de espíritus malignos, con los gérmenes, ¿no? de la maldad. Para mí los demonios son como gérmenes, ¿verdad? Y ahora mismo a través de la fosa nasal usted está lanzando una cantidad de gérmenes, absorbiendo otras, etcétera, etcétera. Pero el mundo es así, impuro por naturaleza. Así también son los demonios. Yo creo que nadie ha hecho un censo, ¿no? de la cantidad de demonios que hay en el mundo, pero probablemente son millones por lo que dice la Escritura. Y dice además la Escritura que están en todas partes. No quiero asustarte en esta mañana, ¿no? Pero están en todas partes, ¿no? Y de seguro que los lugares que no están ocupados aquí, lo más probable es que hay alguno por ahí fumándose algún puro, mirando lo que está pasando y distrayéndote, ¿no? Así dice la Escritura que es, y no se asuste de esto que digo, porque fíjense que ellos van hasta la misma presencia de Dios. ¿Sabía eso usted, no? Están distraídos, ¿no? Van hasta la misma presencia de Dios. Recuerda cuando están allí acusando a Job, ¿verdad? Dice Apocalipsis que
van también delante de la presencia de Dios a acusar a los escogidos del Señor. Así que siempre están allí. Ahora, si nosotros tenemos buena salud espiritual, diga conmigo, buena salud espiritual, podemos contrastarlos. Diga conmigo, puedo contrarrestarlos. ¿Cuándo? Cuando tengo buena salud espiritual. ¿Entiende lo que es salud espiritual? ¿Verdad? O sea, no puede ir alguien resfriado que tiene neumonía a verlo al hospital, porque de seguro que lo va a liquidar más todavía, ¿no? Así que tenemos que entender nosotros que el enemigo está rondando, tratando de hacer daño a tu vida, y es bueno y es necesario que usted y yo primero mantengamos una salud espiritual competente, ¿verdad? Para poder hacer frente. Por eso es que tenemos siempre que tener una temperatura espiritual adecuada. Diga conmigo, temperatura espiritual adecuada. ¿Y eso qué es? El fervor. Algo alto, de alto nivel para alabar, para adorar al Señor, para salir de la modorra 18era que todavía nos queda, ¿no? Tenemos que tener una temperatura especial. Queremos congregarnos, tener buenas conversaciones, escuchar la palabra de Dios, edificarnos mutuamente. Yo creo que eso levanta tu temperatura espiritual. Pero cuando siempre estamos hablando pura cabeza de pecado y ni siquiera mirando la palabra de Dios, es obvio que no tenemos una temperatura espiritual adecuada. Sin embargo, vendrán muchas veces ataques a nuestra vida. Dios nos advierte de muchas maneras a cada uno de nosotros. Y el hecho es que así puede pasar en nuestras vidas con ese tipo de bandas armadas que yo le estoy hablando en esta mañana, que quieren hacer daño y que quieren robar nuestra buena relación que debemos tener con Dios, ¿no? Que nosotros seamos capaces de poder discernir lo que el enemigo está tratando de hacer. Yo creo ahí está el tema de esto, ¿verdad? ¿Cómo podemos discernir lo que el enemigo está tratando de hacer? Para eso yo tengo que pedirle a Dios que me dé sabiduría, que me dé discernimiento, ¿no? Para poder de esta manera saber, como dice Pablo por ahí, no es que yo golpee al aire, yo golpeo, dice, y trato de darle en la cabeza, ¿no es cierto? Darle un tiro certero, cosa que lo liquide de un viaje. Pero para eso tengo que tener discernimiento, claridad espiritual y clamar siempre al señorío de Cristo, invocar a la sangre de Cristo, al poder de Cristo. Nosotros tenemos armas en nuestra boca. ¿Cuántos saben eso? Amén. Pero usted tiene que usar esa arma adecuadamente, poderosamente, amén. En nuestra boca está, en nuestro espíritu está el poder para poder contrarrestar las iniciativas del enemigo. Y a veces Dios nos va a informar y Dios nos quiere dar entendimiento en el sentido espiritual y militar de la palabra, como lo hizo aquí con Eliseo. Fíjense qué interesante, que Dios no mandaba aquí rayos de fuego, ¿verdad? Que Él lo podía hacer, obviamente, para que destruyera al enemigo. No hacía de eso, ¿no? Sino que simplemente, como los apóstoles, ¿verdad? Que en una oportunidad dijeron, Señor, mira lo que está haciendo, permite que yo ruegue y caiga fuego del cielo y los destruya. A algunos nos gustaría hacer eso, ¿no? Con ciertas cosas, pero el Señor no lo hace así. Mire cómo Él lo hacía. Advertía simplemente al rey para que estuviera alerta a lo que estaba ocurriendo con este enemigo y entonces él pudiera cubrir los huecos que pudiesen estarse abriendo en aquel lugar. Dios no lo hace todo por nosotros. Hay una parte que nosotros tenemos que hacer. Amén. Amén. Hay algo que nosotros tenemos que siempre estar haciendo, ¿no? El Señor usa tu boca, usa esa autoridad que Él ha puesto en nosotros, Él ha delegado una autoridad en nuestras vidas y por lo tanto nosotros tenemos que usarla. La Biblia dice que nos vistamos de toda la armadura de Dios. ¿Cuántos saben esto aquí? Amén. Amén.
¿Puede nombrarme alguna de las armaduras? Yelmo, ¿qué más? Espada, ¿qué más? Efesios, Luchito, capítulo 6, versículo 10, por ahí hay una lista, ¿no? ¿Qué más? El escudo de la fe, muy importante, el escudo de la fe. ¿Qué más? La coraza de la justicia. Mire qué importante eso. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Ya? Ceñido vuestros lomos con la verdad. Ay, ay, ay. Va bueno, ¿no? Entonces todo eso nosotros tenemos que usar la armadura de Dios, y esa armadura que incluye la fe, la palabra de Dios, la invocación de las verdades del Evangelio, incluye mantener nuestra cabeza cubierta con el yelmo de la salvación, estar protegidos, ¿verdad?, con las verdades del Evangelio, nuestra mente cubierta acerca de los principios de la palabra del Señor. Estas son las herramientas que Dios nos da para contrarrestar los ataques del enemigo, y nos dice: hey, no me pidas a mí que te libere del diablo, pelea tú con él directamente. Eso es lo que nos dice la palabra, ¿no? Yo te he dado el poder, yo te he dado la autoridad, te he entregado los elementos, úsalos en mi nombre, ¿verdad? Úsalos en mi nombre. No es que yo sea el caperuzo aquí más santo que el otro, no. ¿Ah? Como cuando los recursos el Señor nos ha puesto en nuestras manos, esos recursos yo debo usar. Dios es un Dios fuerte y quiere ser guerrero de nosotros. ¿Cuánto dicen amén? ¿Sabe? No soldaditos, ¿no? No esos soldaditos que le están sacando brillo al cinturón, a la carabina todos los días y nunca van a la guerra. Un guerrero es aquel que está todos los días en el frente de batalla, y de hecho va a salir a veces con escaramuzas, herido, va a tener algunas muestras, ¿verdad?, de que estuvo en el campo de batalla. Pero el Señor dice: eres tú el que tienes que pelear. Yo iré contigo, pero eres tú el que tienes que pelear. ¿Cuánto dicen amén? En la guerra espiritual, una de las cosas más importantes justamente es eso, que usted entienda que Dios no va a hacer todo el trabajo, sino que yo tengo que hacer mi parte. ¿Se entiende bien? O sea, no es que yo durante toda la semana haga zambi camuta, como dice un dicho por ahí muy chileno, y después llegue el domingo con una cara de santurrón, ¿verdad? Y hay hermanos que tenemos una cara de santurrón, hermano. Una cosa es ser santurrón, santurrona, y otra es ser santo, ¿no? Dios busca personas que caminen y que anden en santidad. ¿Cuál es la diferencia? Un santurrón: hoy no hagas esto, no hagas lo otro, te levantaste con el pie izquierdo, mira el gato negro, mira la perdiz que se atravesó. Son tonteras, ¿verdad? No es un santurrón que anda buscando cositas así siempre, ¿no? Una persona que camina en santidad es aquella persona que la palabra de Dios se refleja en ella siempre. Entonces el Señor dice: bueno, pero ¿hasta cuándo? Hasta que aprendas, dice el Señor, ¿verdad? ¿Hasta cuándo voy a estar así? Hasta que lo aprendas. Es lo que el Señor quiere. La vida cristiana es una vida para guerreros. Amén. Aquellos que siempre van a estar en el frente de batalla. La vida cristiana, hermanos, no es un paseo por un jardín de flores. No. Es una lucha con poderes que van a estar contra nosotros hasta el día que partamos de esta tierra. Amén. Y requiere que nosotros cada día, diga conmigo, cada día nos coloquemos la armadura de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Colóquese todos los días la armadura, cada día, para que busquemos nuevas fuerzas de parte del Señor en las cosas que Él nos ha dado, y nos vistamos con el poder del Señor y en el poder de su fuerza. Hay una parte que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida. Es una de las cosas más importantes en esta lucha, y es, en primer lugar, aplicarnos la palabra de Dios a nuestras vidas. A mí primero. Es muy fácil, ¿no? Tú, pecador, iglesia. No, el Señor dice: tú primero.
¿verdad? Debe comenzar por cada uno de nosotros. Porque usted y yo somos iglesia. Y todos nosotros obviamente necesitamos esa parte. Ahora, uno dice siempre, pero yo soy justo, yo camino bien, así que nada me va a ocurrir. ¿Puede el diablo atacar a un justo? Sí, hermano. Sí. Pero se le hace mucho más difícil cuando ese justo está con las armas del Espíritu. ¿Se entiende? Cuando él está bajo esa cobertura, cuando está protegido en la justicia del Señor, cuando se mantiene saludablemente, cuando el enemigo envía sus bandas armadas a Israel, ¿no es cierto?, o a nuestra tierra, a nuestra vida, nosotros tenemos que estar preparados para recibir sabiduría de parte del Señor, recibir luz de parte del Señor, a través de una revelación, de un sueño, de la palabra, de la advertencia de un hermano, etcétera, etcétera, y que él te diga, mira, esto es lo que quiero que hagas, y ser obediente a él. Hay que discernir en el momento. Por eso lo que más requiere la iglesia en el día de hoy es discernimiento. Y entonces dejar que Dios te diga así. Dios te está informando. Esto es lo que quiero que tú hagas. El caso es que Dios le da aquí a Eliseo una sabiduría extraordinaria, ¿no? Y entonces el rey de Siria allí dice finalmente, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Me da la impresión que hay espías de parte del rey de Israel metido entre ustedes. Hay una inteligencia tremenda. Y salta uno allí que conoce muy bien y dice, no, señor, aquí no es que hayan espías. ¿Sabe lo que pasa? Que allí hay un hombre de Dios. Allí está el profeta Eliseo, habita en Israel, y este hombre, mire, es mejor que la CIA, que la CNI, que el FBI, que todo lo que exista de la PDI, los carabineros y la CIA. Él es mejor que todo. Recibe este hombre revelación directa de parte de Dios, y es él el que le cuenta. Hermanos, qué bueno es cuando hay iglesias, cuando hay congregaciones, cuando hay individuos que están llenos del poder de Dios. Amén. Qué bueno es cuando hay hombres y mujeres, congregaciones que tienen la sabiduría de Dios, que son ungidos de parte del Señor. Entonces hay luz, entonces hay revelación, y nosotros podemos movernos en ese poder sobrenatural de Dios. Cuando vemos que hay hombres de Dios, congregaciones que le creen a Dios y que abren su corazón al Señor y dicen, yo creo toda la palabra de Dios, no solamente alguna cosa, sino que creo toda la palabra de Dios. Entonces dice que el rey, cuando descubre que es Eliseo la fuente de su problema, según el versículo 14, Luchito, del capítulo 6 de Segunda de Reyes, dice que inmediatamente dijo, muy bien, a ver, arreglemos todo este asunto, díganme dónde está este hombre, vamos a enviarlo de inmediato a ver qué es lo que pasa. A veces, mis amados hermanos, escuche bien, nuestra vida puede estar rodeada de gente de a caballo, de carros, de poderes demoníacos grandes que quieren hacer daño a nuestra vida, y nosotros no sabemos qué hacer simplemente. Y podemos hacer dos cosas en esto. Una es la que hace el siervo aquí, ¿verdad?, de Eliseo. Yo tengo mis dudas si es Gehazi o es otro, porque Gehazi ya había sido leproso, ¿no?, y había salido castigado. Entonces me da la impresión que es otro o él, pero no vamos a discutir eso esta mañana, sino simplemente de la actitud que este siervo toma, ¿verdad? Es una de las maneras que nosotros podemos reaccionar frente a las crisis. El tipo de creyente, escuche bien esto, el tipo de creyente que no tiene penetración en el mundo espiritual, en lo sobrenatural de Dios, sino simplemente que es una persona que toma las cosas así a lo natural, no tiene la unción de Dios en su vida, ¿ya? Entonces no sabe nada de lo sobrenatural ni lo espiritual, y muchas veces nosotros estamos pasando también por situaciones en nuestra vida
vida. Y cuando vienen los problemas, lo que hacemos es que nos llenamos de pánico, nos confundimos, nos deprimimos, dejamos de orar. Eso es lo primero que hacemos. Segundo, dejamos de clamar al Señor. Dejamos de buscar el rostro del Señor, los recursos del cielo. Amada y amados, queridos, en esta mañana, si estás pasando ahora mismo por alguna situación difícil, te aconsejo lo siguiente: no le des la espalda al diablo, encáralo, pero en el nombre poderoso de Jesucristo. No bajes la guardia, no dejes de congregarte, no dejes de buscar al Señor. Es cuando más tienes que hacerlo. Todo lo contrario, es tiempo para que te pongas toda la armadura de Dios y lo comiences a dar, y le comiences a dar duro, hermano. Asiste más, lee más, glorifica más, canta más, llénate más de la presencia del Señor. Este es el tiempo de buscar al Señor. Cuando más confusión estamos viendo a nuestro alrededor, es cuando más debemos buscar al Señor. Tráele tu queja al Señor, si es que la tiene. Preséntale tu necesidad al Señor. Quéjate delante de Él, hazle todas las preguntas que quieras al Señor. Él está siempre dispuesto a escucharte. Él no se asusta por tu clamor, hermano, por tu llanto, tu grito. Todo lo contrario, al Señor le agrada que nosotros vengamos a sus plantas, traigamos nuestras lágrimas, traigamos nuestra necesidad delante de Él. Entonces este hombre, cuando ve ese gran ejército, el siervo alrededor, se llena de pánico, se asusta, ¿verdad? Y dice: oh Señor, ¿qué haremos ahora, verdad? Ahora sí que estamos fritos en sartén de palo. Él está solamente mirando lo natural. Diga conmigo: mirando solo lo natural. Él no ve lo que hay más arriba. Él está ahí encerrado, está mirando lo físico, lo terreno, lo circunstancial. Y ese es el problema nuestro muchas veces. Lo vemos todo a nivel terrenal. Lo vemos todo a nivel de lo imposible humanamente, pero dejamos de mirar lo sobrenatural de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos están entendiendo? Por eso la Biblia dice que Dios los entregó a una mente reprobada, ¿verdad? Para que hagan lo que quieren que hacer. Es como cuando la computadora se le vuelve loca, ¿no? Así se volvió su mente depravada, para que hagan lo que conviene. Y este país, mis amados hermanos, está produciendo leyes verdaderamente locas en este momento. Leyes que atentan contra el bienestar de nuestros hijos. Leyes que las escuelas ya se puedan convertir en peligro en lugar de que sean refugio para nuestros hijos y la disponibilidad, la seguridad de ellos. Las escuelas están siendo gobernadas por leyes locas que atentan contra la salud emocional, mental y espiritual de nuestros hijos, ¿verdad? Y se han convertido en verdaderos nidos demoníacos. ¿Cuántos de ellos llegan a veces a nuestros hogares, verdad, con cosas tan extrañas? Y es justamente porque allí se les está enseñando todo tipo de cosas. La Biblia ha dicho que las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. ¿Sí? ¿Cuántos creen eso? Y entonces, ¿por qué estamos asustados? ¿Verdad? No tenemos que tener temor, tenemos que tomar la palabra de Dios. El mover demoníaco, satánico, espiritual está siendo fuerte en este tiempo, obviamente. ¿Sabe por qué? Al diablo tiene muy claro que le queda muy poco. ¿Cuánto dicen amén? Le queda muy poco. Entonces él se las está jugando todas, ¿verdad? Así está luchando, ¿verdad? Y así pasa en este caso del siervo de Eliseo. Solamente veía lo circunstancial, lo que estaba alrededor de él, la circunstancia física, la cantidad de hombres poderosos, de carros, de ejércitos, de espadas, y se llenó de pánico. Pero cuando usted ve solamente su problema, cuando usted ve su necesidad, ¿verdad?, su situación, y no está consumiendo buena comida espiritual, obviamente usted va a terminar hundido. Recuerde lo que dice la palabra del Señor: cuando pase por las aguas,
yo estaré contigo, no te anegarán. Cuando pase por las llamas, esta no arderá en ti. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando usted está lleno de gracia, usted puede escuchar la voz de Dios y usted puede escuchar el consejo de Dios para su vida. Yo te pido en esta mañana, renueva tus fuerzas, renueva tu ánimo, hermano. Si estás pasando por algún consejo, por alguna situación difícil, no escuches el susurro del enemigo que siempre va a estar debilitando allí nuestra seguridad, ¿no? El diablo, hermano, está vencido en tu vida. Amén. Él está vencido. La gracia de Dios es más poderosa que todo enemigo. No importa lo que tú estés pasando, simplemente ármate de fuerzas alrededor de ti, de todo lo que allí está pasando. Recuerde usted que más que nunca es cuando tenemos que estar cerca. Algún ejemplo así rápido. ¿Se acuerda Pedro? Señor, si tú vas sobre las aguas, yo también quiero caminar. Porque hay hermanos agallados, así como Pedro, ¿verdad? Yo quiero hacer todo lo que el Señor hace. El Señor le dijo, bien, puedes venir, Pedro. Pedro comenzó a caminar sobre las aguas y le duró ¿hasta cuándo? Sí, pues hasta que se hundió. ¿Quién sabe eso? ¿No? Hasta ahí le duró. Hasta que empezó a ver los problemas. Cuando empezó a ver las olas a su alrededor, ¿qué pasó? Se hundió. Pero mientras mantuvo su vista fija en el Señor, Él caminó sobre las aguas. Tú vas a caminar sobre los problemas, sobre las luchas, las dificultades, hasta que estés mirando a Cristo. Quien tiene su mirada en Cristo nunca se hundirá. Segundo ejemplo, ¿se acuerdan los apóstoles, los discípulos cuando iban con el Señor en la embarcación? Yo hace poco me pegué la palma. Ay, qué tonto, ¿sabes? Pero ¿cómo se iba a hundir la barca si el Señor de la gloria, el Señor de todo poder y de toda autoridad iba sobre la barca? Imposible que se hundiera. ¿Entiende, hermano amado? Imposible. Si Cristo está en tu corazón, hermano amado, está en tu vida, como yo creo que lo está, imposible que tu embarcación se hunda. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, imposible, hermano, porque Él está contigo. Los discípulos se dieron cuenta, despertaron así, el Señor le dijo, tranquilo, cálmense, y hubo grande bonanza. Entonces dijeron, bueno, pero ¿y quién es este? Pero si soy el Hijo de Dios. Che, dirían los argentinos, ¿no? Dios no permite jamás que el enemigo salga con las suyas en nuestra vida. No importa lo que esté pasando. Repítete a ti mismo. Hay solución. Hay salida. ¿Cuánto pueden decir esta mañana? Hay salida. Por más conflictivo que se vea la situación, hay respuesta, hay victoria, hay una provisión detrás de cada lucha. Créelo, hermano, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que si te ciñes los lomos, ¿verdad? Entonces harás retroceder las fuerzas del enemigo y toda fuerza espiritual va a tener que retroceder en el poderoso nombre de Jesús, ¿verdad? Este hombre solo podía mirar o ver el plano terrenal. Eso es símbolo en muchas veces de una iglesia, de un cristiano que solo puede ver lo que está pasando en el momento, lo que ve ahí a la punta de su nariz, pero no es capaz de vislumbrar lo sobrenatural, lo que Dios tiene allí. Mira lo que dice el 16, Luchito, el versículo 16 del capítulo. Eliseo le dice, no tengas miedo, hombre, no te preocupes, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Subraye eso, por favor, en su Biblia. Manténgalo siempre allí, sepa eso, ¿no? Ese es el tema de fondo en el día de hoy, ¿verdad? Cuando Dios está presente y yo no me doy ni cuenta, ¿no? Eso es, cuando Dios está presente, pero yo no lo veo, pero sé que Dios está allí. Más son los que están con nosotros. La Biblia nos dice que más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. ¿Sabe? Eso se encuentra por ahí en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 4, ¿no?
Eso nos dice la Biblia. ¿Sabe usted que son muy numerosos la cantidad de ángeles que están alrededor de nosotros? ¿Sabe lo que dijo Jesús? No se preocupen, yo podría ahora mismo, dijo él, pedir una legión de ángeles, miles, ¿verdad?, que vengan ahora a cuidar. Pero no, tranquilo, voy a seguir el curso de lo que dice la palabra. El poder de Dios siempre es por más uno. Está sobre tu necesidad, tu problema, tu crisis, tu situación. Donde abunda el pecado, ¿qué dice la Biblia? Abunda la gracia, ¿verdad? Sobreabunda la palabra de Dios. Donde hay una gran crisis, hay una gran solución. Amén. Donde hay un problema más grande es la gloria de Dios. Amén. Así dice la Escritura. Por eso cuando Lázaro murió, le dijeron, bueno, dijo el Señor, no se preocupe, esa enfermedad no es para muerte, es para la gloria de Dios. Amén. Entonces veremos la gloria de Dios. Eliseo le dice, mira, amigo mío, fortalécete, chicos, los que están con nosotros son más grandes, más numerosos que los que están con ellos, así que tranquilo. Y este hombre se habrá dicho, tal, pues ¿de dónde? Yo lo que veo aquí es el ejército, carro, sirio por todos los lados, estamos rodeados, no veo de dónde va a venir la salida del rey de Israel, no está por ningún lado que nos venga a defender. Entonces Eliseo oró, dice el versículo 17, parece que es Luchito. Él dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros, los que están con ellos. Y oró Eliseo. ¿Y qué dijo Eliseo? Te ruego, Jehová, que abras ahora sus ojos para que veas, ¿verdad? Yo le pido al Señor en esta mañana, si estás pasando por alguna situación difícil en tu vida, algún problema, yo le pido al Señor ahora mismo que abra tus ojos, que puedas salir de este lugar metido en el asunto de que Dios es quien te dará la salida. Que aunque yo no lo veo, ¿verdad?, pero sé que el Señor está presente. Amén. Y para eso tengo que entrar en el mundo espiritual. No importa, mira, el Señor a veces va a permitir que la tormenta arrecie, se dice, un poquitito más, no como que sea un poquito más fuerte. ¿Sabe para qué? Para que nuestra fe se afirme. Para que nuestra fe tenga total convicción de que Dios está obrando en cada uno de nosotros. Pero hay este poder a nuestro favor. Lo necesitamos, ¿verdad? Necesitamos esos rayos X que nos digan qué es lo que hay detrás de todo. Muchas veces lo único que se requiere es que nuestro entendimiento cambie para que toda nuestra situación cambie. El entendimiento de este hombre tenía que cambiar, tenían que abrirse los ojos de él. La percepción tuya, lo que gobierna la intensidad, la duración de tu problema. Por eso es que una gran parte de la lucha del cristiano es la falta de renovación de su entendimiento. ¿Sabe usted? Eso es la gran lucha que tenemos. La renovación, el cambio de perspectiva. Según cambia esa perspectiva, cambia también tu realidad. Según cambia ese punto de vista. Si tu mente cambia, tu realidad también cambia. Amén. A veces, hermano, no es necesario que llegue la solución del problema, pero si cambia tu mentalidad, ya has logrado muchísimo, ¿verdad? A veces el problema sigue existiendo, pero si nosotros vemos que el Señor está con nosotros, lo creemos y cambia aquí en mi mente esa seguridad, entonces eso viene. Me recuerda a mí el centurión. ¿Se acuerdan de aquel hombre que llegó a los pies del Señor a pedirle que sane a su siervo, que está enfermo? ¿Y qué sucede? El Señor le dice, bien, hombre, amén. Oye, ¿dónde está tu casa? Como buen petepete diría, amén. Gloria a Dios, amén. Voy a ir a tu casa, amén. Todo, amén. Como que no tenemos otra frase de repente, ¿no? El Señor le dijo, bueno, voy a ir a tu casa, voy a estar allí contigo. Y de repente como que el Espíritu Santo le revela algo a este hombre, ¿no? Y le dice, Señor, pero no, un momentito, ¿cómo? Señor, mira, yo soy centurión, tengo a cargo soldados y son como los jóvenes del santuario, como los miembros del santuario, son obedientes, como todos los líderes de aquella congregación.
Yo le digo, haz tal cosa y la hace. Le digo al otro, no lo haga y no lo hace. Bien, qué bonito, ¿no? Así son los hermanos, ¿verdad? Entonces, Señor, si tú tienes autoridad, yo te reconozco a ti como un hombre de autoridad. Por lo tanto, si tú tienes esa autoridad, quiere decir que digas solo una palabra y el problema está listo. Mire qué tremenda lección. Y Jesús dijo, realmente estoy sorprendido, hijo. Porque ni siquiera en Israel, ni siquiera en la iglesia he hallado ese tipo de fe que tiene este hombre. Gloria a Dios. Sí, qué interesante. Dice la palabra que en ese mismo momento ese siervo fue sanado, porque él tenía esa fe. Dice el apóstol Pablo que yo puedo ir por un banquete donde toda la comida ha sido ofrecida a los demonios, dice él, pero dice Pablo, yo doy gracias a Dios, yo la bendigo, la santifico, dice él, y me largo a comer hasta el otro día. Ni un problema, nada me hará mal. ¿Por qué razón? Porque yo le creo al Señor. Pablo dice, ¿verdad? ¿Qué son los demonios? Dice Pablo, ¿no? No son nada, dice él. Cristo lo es todo. Así que yo como en el nombre del Señor, dice él, ¿no? Ahora no juegue usted con eso, ¿verdad? Pero si usted sabe que hay algo, usted lo bendice y usted sabe que eso va a traer bendición a su vida. Amén. Pero Pablo también agrega lo siguiente, está por ahí por Corintios, ¿no? Y dice, bueno, pero si tú vas a comer con miedo, mejor no comas. Si tú vas a andar temeroso, mejor no lo hagas, ¿verdad? Porque ahí está el tema, ¿no? El diablo prospera en nuestro temor. Codea, que está a su lado, que se está durmiendo, ya dígale, el diablo prospera cuando tienes temor. ¿Cierto? Sí, el temor te hace funcionar, ¿no? Nuestra falta de perspectiva divina, nuestra ignorancia, a él lo hace prosperar.